GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. GDS Radio Mar del Plata presenta un viaje a la frontera de lo imaginal, a las puertas de Magonia. Le damos la bienvenida al conductor del programa, Carlos Matos. Buenas noches, Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, qué placer escucharte un martes más. Un martes más, hemos tenido dos martes en compañía de Carlos Sarguson. Hemos repetido la entrevista a pedido de las personas que lo querían escuchar. Y como decíamos, veníamos anticipando, ahora en julio nos adentramos más en el mundo de lo imaginal y hoy vamos a tocar una parte de las ciencias sagradas. Vamos a arrancar con alquimia y espagiria. Tiene cierta vinculación con el mundo feérico también. Y en lo que vamos a abordar hoy, queremos hacer un homenaje a Javier Abu Omar, espagirista, alquimista español, que ha rescatado toda esta cultura desde la vieja Al-Ándalus. ¿Tenés alguna experiencia en el campo de la alquimia, Guillermo? Sabés, Carlos, que no, más que nada de interesarme, ¿no? Como ávido lector en este mundo, pero no en la práctica. En la práctica, lo más cercano que conozco aquí en Mar del Plata, cuando yo vendía especias, ¿no? Trabajaba para una empresa allá por la calle que he pasado, ¿no? Ahora 9 de julio y Dorrego, 14 de julio, por 9 de julio había una arboristería, ¿no? Sí, bueno, a ver, ahí está justamente la de don Alfredo Caparelli. Ahí está Caparelli, ahí me diste el apellido, porque yo me acuerdo de los apellidos, y él me compraba mucho anís estrellado, él me pedía ciertas especies que yo decía, por estas especias no eran las habituales. Bueno, y he tenido alguna que otra charla con Caparelli, mira, me hiciste acordar porque no me acordaba el apellido, y la madre también, la madre no salía mucho, ¿viste? Pero eso fue lo más cercano que tuve, y me parece, y ahí yo leía porque a veces él, dentro de su local, ¿no? Había, ¿no? Alguna referencia a la alquimia y después de lectura, nada más, no tengo más contacto. Claro, estamos hablando don Alfredo Caparelli y la señora, y después el hijo, que también
siguió trabajando. Bueno, don Alfredo era alquimista, era espagirista, herborista, y vos sabés que yo empecé a estudiar los principios de la espagiria con don Alfredo allá por el año 96. Mira. Un apasionado. Bueno, ¿qué es la espagiria? Sí, contá, porque te cuento que cuando hoy empezamos a difundir, la alquimia es como que popularmente uno tiene más una idea, pero no la espagiria. Sí, pero me parece que la idea que tenemos de la alquimia tampoco está muy bien enfocada. Bien. ¿No? En general, o sea, sí, salvo las personas, claro, salvo las personas que están interesadas en la temática, pero está esa cosa de que los alquimistas querían transformar el plomo en oro, y que por otro lado en realidad la alquimia es la base de la química moderna. ¿Será tan así que la alquimia es la base de la química moderna? René Guénon dice que la química moderna no es producto de la alquimia, sino producto de los sopladores. ¿Quiénes eran los sopladores? Sopladores eran aquellos que realmente lo que querían era transmutar el plomo en oro, nada más, para llenarse de plata. Nada que ver con los alquimistas. La alquimia como tal es una ciencia sagrada donde las operaciones son parte de, o constituyen parte del camino iniciático de quien opera la materia, y la materia se va transformando, se va transmutando junto con el operador. De ahí el famoso ora et labora, ora y trabaja. Bueno, la espagiria son los principios de la alquimia aplicados al mundo vegetal. Parece que no estamos diciendo nada, pero vamos a escuchar algunas entrevistas que nos van a ir aclarando los conceptos, porque el mundo de la alquimia se presenta de manera difusa, clara, confusa, neblinosa, transparente. Sí, así como suena, porque vamos a escuchar a los alquimistas hablar de los 4 elementos, por ejemplo, tierra, agua, aire y fuego. Ahora, tierra, agua, aire y fuego, ¿qué son? ¿A qué nos referimos? ¿O a qué se refieren los alquimistas cuando hablan de estos elementos? ¿Hablan de la tierra tangible, la que vemos, la que palpamos? ¿Habla del agua, del líquido, del hidrógeno, del H2O, del aire, de la atmósfera? ¿Y el fuego es el fuego que podemos encender golpeando 2 piedras? ¿O se referirán a otra cosa? También desde la química oficial, los alquimistas fueron descalificados, pero en realidad los alquimistas buscaban otras cosas. Tal vez esta división en 4 elementos sean los 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y energía, que podrían responder a esta clasificación. Después tenemos también esto de los 3 principios, ¿no? Azufre, mercurio y sal. Pero tiene que ver con los elementos de la tabla periódica, el azufre y el mercurio. La sal no, porque la sal sería un compuesto químico, cloruro de sodio. Bueno, en realidad tampoco tiene que ver la sal con el cloruro de sodio, el mercurio con el mineral mercurio y el azufre con el mineral azufre. Entonces, parece confuso, pero no. Y cuando se habla de los planetas, viste que los alquimistas hablan de planetas también. Sí. Algunos lo relacionan hasta con parte de la astrología. Exacto. Ahora, ¿de qué astrología hablan los alquimistas? No sé. Y los espagiristas. ¿Hablan de esta astrología que vemos en los diarios, en las revistas de variedades, del corazón? Ya conté alguna vez que algún horóscopo aparecido en diarios locales eran el producto de cafés trasnochados por parte de muchos redactores. Y bueno, eso obviamente no tiene nada que ver con la astrología a la que se refería, por ejemplo, Paracelso. Cuando se habla de estos 7 planetas,
de los 7 planetas de la astrología antigua. ¿Se habla realmente de los planetas? Cuando los espagiristas y los astrólogos se refieren a Saturno, ¿hablan del planeta Saturno? ¿Del mineral que les corresponde, que es el plomo? ¿O hablan de un arquetipo? ¿A qué se refieren? Si nos detenemos, vamos a advertir, Guillermo, que los alquimistas no eran ingenuos, eran filósofos y que partían del concepto de la unidad y que por eso cultivaban, hoy diríamos, muchas ramas de las ciencias, pero ellos no las percibían como ramas de la ciencia, sino como diferentes perspectivas de una única cosa. Y entonces, ¿qué persiguen los alquimistas y los espagiristas cuando hablan de la rectificación? ¿Se sienten co-constructores del mundo? ¿Buscan realmente llenarse de plata? Bueno, creo que a esta altura, Guillermo, queda claro que no, que el verdadero alquimista no persigue llenarse de oro, del mineral oro, busca otra cosa. Ahora bien, ¿vivimos experiencias alquímicas en nuestro hogar? ¿Tenemos algún ejemplo en el cual podemos constatar que quien opera la materia influye y que la misma operación hecha por 2 personas diferentes tiene distintos resultados, aunque sigamos la misma mecánica? Carlos, claro, acá se me abre una pregunta, no, capaz que sí y no lo sabemos, pero la pregunta que se me viene ahora en este instante es, siempre la alquimia y todo lo relacionado parece que es parte del pasado y actualmente existe, Carlos, gente que... hay gente que practica la alquimia. ¿Practica la alquimia, sí? Hay gente que practica la espagiria. Hay gente que practica falsas alquimias. Ajá. Hay gente que practica falsas espagirias. Hay quienes no son realmente buscadores. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy doméstico. Sí, a ver. ¿Alguna vez hiciste pan? Creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos hecho pan. Pan. El pan casero, sí. El pan casero. Y yo no sé si te ha pasado que repitiendo las mismas operaciones, ¿no? A mí me ocurrió, por ejemplo, acá en casa, mi señora y yo haciendo pan, con las mismas operaciones, los mismos ingredientes, y la masa tenía distinta consistencia. Sí. Porque, ¿cuál era la diferencia? Bueno, la diferencia era quién estaba operando la masa. Ni mejor ni peor. Había algunas características diferentes. Deberían, en teoría, haber salido exactamente iguales. Sin embargo, no. Me hace acordar la pizza. La pizza también dice, y la pizza de la abuela tiene una consistencia más crocante, esto, la pizza de mamá, ¿no? Y capaz que la fórmula es la misma, pero la mano es diferente. Y claro, porque está la mano del operador, está la comunión de quien opera la materia, la comunión con la materia. Últimamente se habla de la medicina ayurvédica. Ahora, ¿hay tradiciones? ¿Hay dentro de la tradición primordial, hay alguna rama propia de Occidente? Sí, la espagiria. La espagiria, término que acuñó Paracelso. Y hoy vamos a hablar sobre qué es la espagiria. Vamos, en primer lugar, a escuchar a uno de los discípulos de Jadir Abu Omar. Y luego vamos a comentar esta parte del informe. Pero lo que sí vamos a pedirles a los oyentes que retengan estos conceptos: sal, azufre o sulfur y mercurio, los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego, solve et coagula,
principios activos, química, forma, espíritu universal. Vamos a los números, a las vías de comunicación. Escuchamos este primer informe dado por un discípulo de Jabir Abu Omar. Después vamos a dar el nombre de este discípulo y contar algo de él, antes de pasar específicamente al testimonio de este espagirista, alquimista, bibliotecario, filólogo, que nació un 29 de marzo del 53 y que falleciera un 14 de octubre de 2009. 223-424-6646. Agendá este número más 54 223 424 6646 a las puertas de Magonia. La espagiria, desde donde yo lo entiendo, es la aplicación de las leyes herméticas a un proceso de recuperación de la salud de una persona. Entonces, desde ese punto de vista, es la aplicación de una serie de conocimientos que forma parte de una filosofía llamada filosofía natural, porque los alquimistas a sí mismos no se llaman alquimistas, se llaman filósofos. Cuando tú lees un texto de un alquimista, dice nosotros los filósofos pensamos. Entonces la base es una filosofía, y la filosofía es una forma de entender el mundo. Y esa filosofía tiene una parte mística, una parte de búsqueda de la unidad, una parte de búsqueda de Dios, ¿no? Y después tiene una parte de, vamos a decir, aplicaciones, vamos a llamarlas científicas o médicas, basadas en esos principios, en esa forma de entender el universo y basadas en esa filosofía. Entonces, desde ese punto de vista, en considerar la espagiria como la aplicación de principios herméticos o principios alquímicos en busca de la salud de una persona, el fin último sería que una persona recupere su salud y su estado de felicidad. Porque si no recupera el estado de felicidad, volverá a perder la salud, evidentemente. La alquimia, dentro de ese proceso de búsqueda, de ese cómo funciona la naturaleza, de ese cómo capturar ese fuego universal que está animando este aire, que hace que ese agua esté viva, que hace posible que de una semillita, de una semillita que está aquí dentro, cuando cae en la tierra, en una tierra negra, llena de material inorgánico, pueda transformar esa tierra negra en madera, en olores, en colores, y cada una según su naturaleza, según su espíritu. En Al-Ándalus, el conocimiento es una vía de búsqueda de Dios. Es un tiempo de heterodoxia y la libertad en el pensamiento crea un caldo de cultivo en que se van generando distintos tipos de disciplina, distintos tipos de medicina, y se pueden, durante un tiempo, el conocimiento cristiano, el conocimiento judío, el conocimiento musulmán y el propio conocimiento que se va generando de todo ese caldo de cultivo va creando un momento histórico en el cual, como en su tiempo en Alejandría, se va creando un germen importante de sabiduría. En este germen de sabiduría y de heterodoxia es donde empieza a surgir toda la forma de medicina alquímica. El concepto de médico alquímico no era como médico, sino que era el de Hakim, era el que posee el conocimiento. Entonces un Hakim sabía matemáticas, sabía astrología, sabía astronomía, sabía física, sabía medicina y sabía filosofía, porque todo era uno. Ya desde Ibn Masarra se abren dos vías. Una vía que es puramente terapéutica y otra vía que es más filosófica, más mística. Pero las dos son la misma vía.
Y la verdad es que como es arriba es abajo, y como es adentro es afuera. Y que en la alquimia el trabajo exterior es igual que el trabajo interior. Entonces esa vía filosófica, que es que todo está unido, que todo nace del uno y que todo está sustentado por el uno, hace que todo lo que existe en el universo tienda al uno. Y hace que todo lo que existe en la naturaleza, todo lo que nosotros podemos observar, está hecho de una misma materia. Una misma materia que los alquimistas llaman ánima del mundo, espíritu universal, spiritus mundi, hálito divino, neuma, que es una sustancia, es la sustancia prima, la sustancia primera, a partir de la cual se desarrolla todo el universo. Entonces el filósofo natural, el filósofo hermético, lo que busca en la observación de la naturaleza es cómo se produce la vida en la Tierra. Todo lo que existe en el universo está hecho de las mismas sustancias, pero en proporciones distintas. Estas proporciones distintas hacen que unos elementos tengan unas características y otros elementos dispongan de otras características. La observación de estos principios universales les llevó a diseñar toda la ciencia de la asignatura. La ciencia de la asignatura es el arte de ver qué modulación del espíritu universal es principal en lo que yo estoy observando. Yo puedo observar el fuego en una planta, en un animal, en un meteoro. Puedo observar el elemento agua en un estado emocional. Y entonces empezaron a ordenar el mundo mediante unos arquetipos básicos, unas fuerzas básicas, que son las primeras modulaciones de ese espíritu universal, que es el que todo lo sustenta, y empezaron a ver lo que había de común entre los elementos que estaban observando. Era fácil observar que el sol se parece a un girasol y que el sol es como el corazón, porque el sol es el que da vida a todo el sistema solar y el corazón es el que da vida a todo un organismo. Pero lo que los alquimistas llamaban sol no era ni el sol, ni el girasol, ni el corazón, sino esa modulación del espíritu universal que ha producido el sol, el girasol y el corazón. A partir de ahí, los filósofos herméticos distinguen dos mundos principales, el mundo del Mulk y el mundo del Malakut, el mundo de lo que no se ve y el mundo de lo que se ve. Porque una cosa es el universo observable, la realidad aparente, que llamaban ellos, y otros es el espíritu que anima esa materia, sin la cual esa materia tiende a desorganizarse. Son los alquimistas, detrás de cada ser vegetal, mineral o animal, detrás de esa materia hay un espíritu que la sustenta, unos espíritus que la sustentan, que en cuanto se desorganiza y se pierde, la materia vuelve a ser lo que era, polvo inerte. A partir de ahí, si nosotros queremos corregir esto que llamaban los egipcios el Sahu, el patrón invisible sobre el que gravita la materia, evidentemente tendremos que hacer unos remedios que contengan esos espíritus. Al alquimista no le interesan los principios activos, ni la cantidad de carbono, ni la cantidad de aluminio que pueda tener esta planta. Pues esta flor que aquí tenemos, pues desde el punto de vista alquímico podemos observar que por su olor, por su calor, nos está dando señales de que hay una fuerza específica en ella que hace que tenga esta forma, que hace que tenga este olor, ¿no? Y que hace que tenga unas particularidades propias. Después, cuando yo tengo que elaborar el remedio, lo que tengo que tratar de coger es la parte más pura, la parte homogénea. Para hacer eso necesitamos unos vehículos que a su vez también sean puros.
Por eso, a la hora de elaborar un remedio, los alquimistas siguen a la naturaleza. La naturaleza sigue un ritmo. El universo, cuando se pone en marcha, cuando Dios dice haga luz y la luz se hace y empieza a moverse todo en el universo, a partir de ahí se inicia el movimiento. El primer movimiento, la respiración universal. El movimiento solve, coagula. A partir de entonces, todo lo que existe en el universo sigue ese diapasón, solve, coagula. Todo lo que viene a ser en este planeta, en la Tierra, llega un momento en que se coagula, nace físicamente, y desde el momento que nace inicia su camino de retorno hacia el Sol, hacia la disolución. Para hacer un remedio vamos a destruir una planta, vamos a llevarla al caos, vamos a desorganizarla tal y como estaba organizada, porque el objetivo es trasvasar el espíritu, la parte espiritual de la planta al remedio, al frasquito. De ahí viene la leyenda de los genios encerrados en la botella, de los cuentos de las 1001 noches. En Espagiria decimos que es sulfur todo lo específico de la planta, lo que le da su color, su olor, su forma específica. Eso que a nosotros nos da la señal, por ejemplo, este color amarillo que nos acerca a la energía solar. Cada uno de los colores, cada uno de los sabores, se relaciona con un elemento o con una fuerza. Y es ese elemento, esa fuerza viva, no su manifestación material, la que nosotros queremos capturar y cambiar de soporte, en un soporte sutil, forma de remedio, para que ayude al hombre a recuperar el equilibrio dentro de su ser de esos 4 elementos o esas 7 fuerzas. En cualquier remedio espagírico, en cualquier proceso alquímico, después de una disolución viene una purificación, una espiritualización y después una coagulación, un volverse a coagular de forma más perfecta. Entonces, utilizamos siempre unos mercurios vivos que nos da la naturaleza y que son fuente de vida y forman parte del proceso de que pueda existir la vida en la Tierra, como puede ser el agua de lluvia, especialmente de primavera, el agua de nieve, también especialmente de primavera, o el agua de manantial. En ese proceso de purificación es especialmente importante la utilización del caput mortuum o el cuerpo ya sin espíritu de la planta, en un proceso que vamos a llamar calcinación. Es decir, vamos a quemar todo y lo que se resiste a calcinar será lo que llamamos el principio salino. Ese principio salino es el que permitía la cohesión y fijación de los espíritus, porque el fuego, el aire y la parte espiritual lo que tiende es a expansionarse, a elevarse y a escaparse. Si no hay un principio que los fije y les dé coherencia para unirlos con la parte material del ser. Ese principio los traemos de la misma planta. Una vez que hemos retirado el espíritu o la energía de la planta, entonces cogemos el resto y lo sometemos al fuego, lo metemos al infierno de Tánatos, a unas temperaturas elevadas pero progresivas, para que en el proceso no sufra deterioro ese principio salino, y después de un proceso llamado lisivación extraemos unos cristales, unos pequeños cristales que nos da la naturaleza, que en su propia geometría son capaces de atrapar el fuego y atrapar al mismísimo espíritu universal. En esa parte del proceso, cuando nosotros ya nos disponemos a coagular otra vez el espíritu de la planta en forma de remedio, es necesario dotarle de vida. El universo constantemente está derramando sobre la Tierra ese fuego universal que es el que hace que la materia pueda animarse, volverse viva y convertirse tanto en un metal como en un vegetal como en un animal.
especialmente la forma, vamos a decir, más fácil o más conocida es a través del rocío de primavera, especialmente del rocío de mayo. Nosotros utilizaremos eso para revivificar el remedio y que el espíritu vuelva a organizarse, esta vez fijado por su sal en forma de tinturas pagíricas, esencias pagíricas. Ese proceso de coagulación, donde volvemos a juntar el sulfur, el espíritu, la sal y el mercurio. Después, una vez que lo hemos modificado, lo debemos de rotar o dinamizar. Esa rotación o dinamización hace que el remedio despierte a ese nuevo estado de conciencia. Esos espíritus que antes estaban en la planta ahora están en forma de remedio. Y si no lo adaptamos a los ritmos de la naturaleza y les dotamos de un movimiento, que es lo que da característica a la vida, no conseguiremos que despierte la dinamis y la fuerza que nosotros hemos dado al remedio por medio del espíritu universal. Por lo tanto, esta forma de elaborar remedios hace que los remedios sean vivos y al tomarlos se podría decir que tienen su propia conciencia y se dirigen allí hacia donde tienen que ir. Y cada remedio debe ser personalizado. Nosotros podemos ver que el equilibrio de la persona, podemos ver el desequilibrio desde el punto de vista celular, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista energético, pero también lo podemos ver desde el punto de vista de sus emociones, de su mente, pero también de su entorno. Porque el entorno forma parte de lo que él es y de cómo se relaciona con el entorno forma parte de su equilibrio psicofísico. También yo puedo detectar, suponiendo como punto ya lo que es el ser humano, internamente hasta el nivel orgánico, fuera su nivel emocional y fuera su entorno. Cómo se relaciona con el entorno también nos va a dar pistas de el desequilibrio que le ha llevado a esa persona a perder la salud o la felicidad. Y en el último caso, puedo incluso ver el plano más alejado, que son las estrellas. Y mediante con la relación con los planetas, con el sistema solar, también puedo detectar cuál es lo que está en desequilibrio. Por lo tanto, el espagirista es una ciencia integral, que lo que trata, como el nombre indica, integrar a la persona, integrarla, volverla a sí misma, que sea ella y que recupere su propio control de su vida, de su salud y por lo tanto de su felicidad. Recién comienza, es la apertura. Prepárense para lo que viene. Le mandamos un saludos a las amigas y los amigos que están del otro lado. Un programa especial, programa especial, y gracias por estar ahí. Le mandamos un saludo para Esther, gracias Esther por acompañarnos siempre ahí. En familia, y bueno, y te estamos acompañando en este momento, así que muchas gracias por acompañarnos. A Flavio Vega, gracias Flavio, gracias por tus palabras. Y bueno, esto, como recién les contaba, esto recién comienza. A Vanessa, a Ketty, también a Silvia, Adriana, bueno, mucha gente, Carlos, del otro lado. Y bueno, esta es una introducción, ¿no? al tema. Sí, acá escuchábamos a Álvaro Remiro Snos, que fue amigo personal de Javier Abu Omar. Además está en el instituto, en el instituto de Espagiria del Andaluz, y creo que dio una buena aproximación para quienes escuchan por primera vez. Quiero aprovechar para saludar a Flavio Vega, que ha estado en el programa en 2 oportunidades, desde allá de San Francisco, Córdoba, Vanessa y también a todos los demás oyentes. Bueno, hizo referencia a varios puntos este discípulo. Habló de el principio de correspondencia,
el principio de correspondencia, o de analogía, también llamado de analogía, tiene que ver con esto que hablábamos al principio, ¿no? Él lo dice claramente, el sol relacionado con el girasol, con el corazón, y qué es lo que la naturaleza o el espíritu modela en esa materia. Como ves, Guillermo, la espagiria no solo que se practica todavía, sino que parece estar más viva que nunca. Que en cada momento, ¿no? Y me hizo pensar también que, como vos decías en el primer bloque, a veces lo hacemos sin saber, ¿no? Y en muchos casos ahora deben decir, no, pero entonces yo aplico, ¿no? Esta cuestión y esta vuelta un poco que hay, ¿no? En esta época hacia lo natural, hacia observar un poco más lo que nos rodea. Viste que hay como ciertas tendencias, ¿no? Que cada tanto se van dando. Sí, hay ciertas tendencias, pero en relación a esas tendencias tenemos que decir claramente que la persona de la que estamos hablando hoy, que es Javier Abu Omar, estaba en contra de toda esta onda New Age que mezcla todo, que no entiende mucho de qué se trata, y lo que hace es reivindicar la sabiduría primordial de Occidente, traducirla, hacerla legible, asequible a quienes estamos hoy. Fíjate que comúnmente se buscan este tipo de cosas en Oriente, ¿verdad? En la India, en China. No estamos en contra de esa búsqueda. Lo que decimos es que la sabiduría primordial, en esta, entre comillas, ramificación, tiende una mano que es propia a nuestra cultura. Vamos a continuar, vamos a escuchar ahora sí, propiamente, a este alquimista, espagirista, bibliotecario, filólogo, de una tremenda formación. Y lo que les voy a pedir a las oyentes y a los oyentes, que se detengan en cada punto del relato. Antes hago una aclaración. Quien hablaba anteriormente escuchaban ruidos porque estaba manipulando, claro, en vivo era Carlos, sí, se escuchaba muy bien. Exactamente, estaba manipulando las plantas, estaba manipulando cada uno de los elementos que usan los espagiristas. Bueno, en esta parte del programa, cuando lo escuchemos a Javier Abu Omar, les pido que cuando él se adentre en el relato acerca de los principios espagíricos, de las operaciones espagíricas, presten muchísima atención a lo que él narra de su propia vida. De qué manera este camino iniciático que él emprende lo va a afectar, lo va a perturbar y lo va a transformar. Y ese paralelismo va a tener un muy fuerte corolario. Pienso que es la mejor manera de aproximarnos a esta ciencia sagrada o esta ciencia con conciencia. Seguramente algún científico ultra racionalista cuestionará estas cosas, pero lo real es que hay que también respetar la multiperspectiva, como lo hemos venido haciendo, escuchar con atención, porque también se puede separar la paja del trigo y rescatar un montón de cosas, y sobre todo, antes de juzgar, tratar de comprender la mentalidad propia de quienes practican esta ciencia o arte. En realidad, la división entre ciencia y arte, tanto los espagiristas como los alquimistas no perciben esa división. Forma parte de una unidad. Así que bueno, Guillermo, repetimos las vías de comunicación y ahora sí vamos a escuchar la voz grabada de Javier Abu Omar. Después vamos a hablar un poquito de la obra.
este espagirista y alquimista fallecido un 14 de octubre de 2009. Su obra principal, Criterium Naturae, se consigue y es uno de los libros más impactantes en cuanto a la espagiria, porque si bien está escrito en un lenguaje sencillo, lo cual es de un gran mérito para que quienes se acercan por primera vez puedan asomarse a este mundo, no por ello deja de lado o reduce las cuestiones, las complejidades propias del hermetismo. Así que bueno, Guillermo, vamos entonces a las vías de comunicación y seguimos con esta segunda parte. Así es, Carlos, 223-424-6646. También mensajes para la radio, el chat directo para que vos te comuniques. Estás escuchando en vivo a las puertas de Magonia. Me llamo Javier Abu Omar, Javier el papá de Omar. Y en mi vida, como en todas, hay sombras porque hay luces. Solver coagula. ¿Cómo habría de sustraerme a la inexorable ley de todos los alquimistas? Disuelve y cuaja, muere para vivir. Mi primer contacto con la alquimia fue cuando tenía 15 años. Mi madre tenía un libro, un bestseller de la época, que se llamaba El retorno de los brujos, y en él se hablaba de Fulcanelli, de un libro de un alquimista, que era El misterio de las catedrales, y enseguida que lo compré me dediqué a beberlo. Evidentemente al principio yo no entendía nada, pero había algo en aquel libro que me fascinaba, algo que decía que aquello tenía que ver conmigo, tenía que ver con mi vida. En mi familia todos los hombres eran médicos. Mi padre fue médico, mi abuelo fue médico, mi bisabuelo fue médico. Y no se discutía que yo hubiera de serlo. Yo hice el bachiller de ciencias por no decepcionar a mi padre, pero le pedí que me dejara hacer también el de letras, con la idea de poder ya tener los instrumentos necesarios. En aquel momento yo suponía que era el latín, para poder entrar mejor a ese universo de la alquimia que me había descubierto en la obra de Fulcanelli, que me tenía totalmente prendido. Yo vine a Granada desde Córdoba, donde vivía en aquella época, a estudiar concretamente filología semítica, porque yo suponía que el manejo de esas lenguas, el árabe y el hebreo, me iban a ser de utilidad en el estudio posterior del universo alquímico. Y cuando terminé la carrera, para perfeccionar mi árabe, viajé a Argel, donde estuve de profesor de civilización arábigo-andaluza 2 años en la Universidad de Argel, y allí aprendí mejor, o perfeccioné mi árabe. Y cuando volví de Argel ya vine con una hija, después vino otro hijo más, y tuve que buscar un trabajo aquí en España. Entonces hice las oposiciones primeras que salieron, que fueron las del Cuerpo de Bibliotecas y Archivos de la Universidad de Granada. Gané esas oposiciones y a partir de entonces estuve durante unos años trabajando como bibliotecario en la Universidad de Granada. Durante mi estancia en la Biblioteca General de la Universidad, en el Hospital Real, tuve ocasión de ponerme en contacto con obras importantes que yo sabía ya relativas a la alquimia. Pues las obras de Kircher, el manuscrito de Tomás de León, que se guarda aquí, y algunas otras. No tanto así como yo esperaba en lo relativo a la alquimia andalusí, a los papeles árabes, porque los libros árabes todos sabíamos que habían sido destruidos por el cardenal Cisneros en 1501 en Granada. Entonces pocos se podían haber salvado de la quema, y en la Universidad de Granada apenas sí hay de eso. Mi sorpresa fue cuando encontré un acopio de gran material donde menos me esperaba. No fue ni en Turquía ni en Marruecos, fue justamente en Madrid.
en la biblioteca del Escorial. En Al-Ándalus se dan las dos corrientes de las ciencias de la salud que se habían dado en la antigüedad. La médica, la de los persas, y la química, la de los egipcios. Sin embargo, por razones históricas, es la química la que se hace oficial, sin que eso suponga una persecución de la otra. De hecho, se dan las dos. En Al-Ándalus tiene éxito, por tanto, y brilla en el mundo entero la medicina alquímica, podríamos llamar la medicina que después se llamaría espagírica. En el entorno de la Medina, de la Alhambra, la ciudad de la Alhambra, que era una ciudad diferente a la ciudad de Granada, están los jardines o el palacio del Generalife, el jardín del conocimiento, que se construyó justamente para meditar en el conocimiento, para llegar a los estados más altos del alma contemplando la belleza. Tiene partes el Generalife con su significado hermético, pero tal vez la más importante de todas sea esta subida en terrazas, similar a los jardines colgantes de Babilonia, desde donde se baja en disolución por la escalera del agua. Ese era el final de la meditación que podía hacerse paseando por los jardines del Generalife y admirando lógicamente no solo la arquitectura, que en la Alhambra es lo más importante, sino la otra arquitectura más sutil, la arquitectura del agua y de las flores. Yo necesitaba un marco en el que desarrollar mi espiritualidad. Sabía ya que la alquimia era para mí una vía, pero necesitaba enmarcarla en un marco espiritual que me facilitara las cosas. Vi entonces que cuando Andalucía había sido más fuerte, o Al-Ándalus más feliz, fue justamente en la época musulmana. Me pregunté por qué, y una serie de respuestas en un proceso lento, no de golpe, no fue una conversión así terrible y rápida. En un proceso lento me fue poco a poco afianzando en la idea del Islam, y me sentí como alguien que descansa. Decía, ahora me siento seguro. En mi interés como nuevo converso por indagar en los pormenores de mi nueva religión, evidentemente intenté ligarlo de alguna manera con las investigaciones que yo estaba haciendo de la alquimia. Y eso me llevó a descubrir, a ver que la medicina andalusí procedía de un paradigma, del mismo paradigma del que la alquimia europea procedía. Entonces me sentí de pronto en el camino. La alquimia, como expresión de una ciencia, de un paradigma diferente, tiene una manera de ver la naturaleza diferente. Podemos definir la alquimia como una vía espiritual ascética, pero concorde a una filosofía que la sustenta. Esa filosofía parte de la creación, de la creatividad, de que Allah, Dios, es quien crea el universo, quien crea todo, y para hacer la creación utiliza un primer instrumento que es el Spiritus Mundi, el espíritu universal. Los árabes lo llaman Ruh, los hebreos Ruah, y los latinos Spiritus Mundi o espíritu universal. El espíritu universal se vehicula en algunos meteoros de la naturaleza, pero especialmente en el rocío. Rocío viene de la palabra griega rosis, que significa energía, fuerza. Todos los alquimistas saben que el rocío de mayo, y especialmente el rocío de primavera, desde los meses que van de Aries hasta Géminis, viene cargado de ese espíritu universal. Los alquimistas vamos de una forma muy similar a como se hacía en la antigüedad a recoger esos llantos de la aurora de la siguiente manera. Ponemos unas telas, unos telares de lino sujetos con estacas en la noche, esperando que bajo un cielo sereno, sin aire y sin nubes, pueda caer unos minutos antes del amanecer la rociada que después va a ser nuestra cosecha.
los dejamos puestos y más tarde, unas horas más tarde, antes siempre de que salga el sol, puesto que los rayos del sol atraerían hacia sí el espíritu universal y harían inútil nuestro rocío, los volvemos a recoger y los exprimimos. Los guardamos en vasijas y al abrigo de la luz los tapamos y los llevamos al laboratorio para ser procesados, para ser destilados y preparados para las labores alquímicas. Ese espíritu universal, en un mundo bipolar como en el que estamos, dimensional, es decir, de dos menciones, se bifurca en dos polos. En un polo extremo que se llama solve y otro polo al otro extremo que se llama coagula. En el extremo del polo solve lo que se genera, los alquimistas lo llaman mercurio. Y el estado de la materia que se genera en el extremo coagula es llamado por nosotros sulfur o azufre, sin que tenga nada que ver con el mercurio metal líquido ni el azufre amarillo del comercio. A su vez, esos dos estados extremos de la materia se relacionan entre sí por una serie de estados intermedios a los que llamamos sal. El hombre ni quiere morir ni quiere nacer, quiere quedarse como está, es un ser conservador. Y eso es el origen de su desgracia y de su infelicidad. Por eso cuando un alquimista decide hacer la gran obra, lo primero que ha de hacer es establecer un compromiso con la divinidad, con Dios, un compromiso que Dios exige para permitir que entre en la gran obra alquímica. Y digo que Dios lo exige porque es tan fuerte la disolución que suele venir a continuación en las propias carnes del alquimista como en la materia que trabaja, por mímesis, es tan grande que Dios prefiere que sea voluntario. Por eso en todas las religiones, en todas las culturas, los alquimistas lo primero que hacen es el compromiso de guardar cierto secreto y el compromiso de aceptar voluntariamente la disolución, la pequeña muerte que le viene a continuación. Yo también hice en un momento de mi vida ese compromiso. Como es arriba, es abajo, dice el primer versículo de la tabla de Esmeralda, ese verdadero breviario de todos los alquimistas. Y eso nos obliga a todos los que trabajamos en espagiria y en alquimia a tener un referente de lo que ocurre en el cielo. En los laboratorios tradicionales de Al-Ándalus el astrolabio era un instrumento imprescindible. Nosotros hoy no tenemos un astrolabio, pero tenemos su equivalente, que es una carta astrológica con unos pequeños imanes en los que cada día vamos señalando el mapa del cielo astrológico y basándonos en eso elegimos el momento adecuado para un proceso u otro. La trituración es el primer paso en la obra espagírica. Es la primera separatoria, el primer paso del solve, del proceso disolutivo. Y en él la implicación del espagirista, del alquimista, es especialmente importante. No se puede delegar, porque hay un intercambio energético de fluidos entre el sufrimiento de la planta y la del propio operador. Los antiguos maestros, los clásicos, este proceso lo hacían recitando jaculatorias o versículos del Corán por dos razones. Por una parte para medir el tiempo y por otra parte para cerrar el diálogo interno y que no hubiera interferencias en este intercambio energético entre la materia, la planta en este caso, y el alquimista. Vamos a proceder a la extracción del sulfur de nuestra planta, el alma de nuestra planta, para lo cual usamos este extractor, este aparato, que consiste en un matraz calentado con una llama de abajo y que contiene agua. El vapor de agua generado arrastrará en su seno al sulfur de la planta, subirá por aquí, se condensará en este refrigerante y una vez condensado podrá discriminarse el sulfur del agua,
Los antiguos, al proceso de extracción del sulfur, lo identificaron y lo simbolizaron siempre con un baño, el que llamaban baño del rey o baño real. Y en esos vapores se le escapaba el alma, se le escapaba el ánima. El alma, el sulfur, necesita un mercurio alado, un mercurio con alas en los pies y en el petazo. Y ese mercurio alado no puede ser otro más que el agua en estado de vapor, el agua en estado gaseoso. Es por eso que hemos generado vapor de agua y el mercurio está ejerciendo como tal y extrayendo, llevándose en brazos a esa alma del rey que está en su baño. Y depositando, nosotros atrapamos lo que Mercurio ha robado y lo dejamos en esta capsulita de cristal. A nosotros nos interesa lo más puro, el principio de coagulación más puro. Es tan delicado que lo tenemos que extraer lo primero en todo el proceso, porque si no se perdería en los procesos siguientes que vamos a hacer. Ahí está el sulfur. Ese azul es el sulfur puro que andamos buscando. Terminada la extracción del sulfur, vamos a proceder a la fermentación que nos rendirá después el mercurio de la planta. Para ello vamos a necesitar dos cosas: el fermento de la planta, especialmente preparado durante mucho tiempo en sus barricas, y el espíritu universal, el espíritu de rocío destilado que contiene el espíritu universal. Todo ello se lo añadiremos a lo que llamamos el caput mortuum de la planta, o planta sin alma, porque ya se la hemos extraído en forma de sulfur. Lo meteremos en el fermentador, le añadiremos el agua que nos ha servido de menstruo para extraer el sulfur y esperaremos una lunación completa, 28 días, para conseguir el resultado final de la fermentación, que será este menstruo, este líquido al que por destilación le extraemos lentamente su mercurio. Bien, estos son los productos de la primera separatoria. Del solve nació nuestro mercurio y del coagula el sulfur puro. Aquí tenemos el resto del cadáver de la planta, el caput mortuum, que es quien va a rendirnos la sal, el tercer principio. Pero para eso tendrá que sufrir primero la calcinación. La materia orgánica se ha convertido en materia inorgánica. Y ahora tenemos los tres principios buscados: la sal, el mercurio y el sulfuro. Comenzaba entonces mi proceso de disolución, mi separatoria. Yo era consciente de ese proceso, pero no podía hacer partícipe a nadie, tenía que sufrirlo en soledad. La primera separatoria que me vino, que sufrí, como es lógico, era la del sulfur y el mercurio. Mi mercurio y mi sulfur se separaron bruscamente, puesto que sufrí un divorcio. Los cuatro elementos, el fuego, la tierra, el agua y el aire, que eran la familia que yo había construido, también se disolvieron, también se separaron. Tras la separatoria del sulfur y el mercurio y la sal, de los tres principios, sometemos nuestro compuesto, nuestro menstruo, a una destilación fraccionada, en la que van a separarse los cuatro elementos clásicos. El elemento fuego, representado por este signo, pero previamente se separó la fracción correspondiente al elemento aire y posteriormente se estirará la fracción del elemento agua, y lo que al final quede en la cocúrbita o matraz será el representante del elemento tierra. Para que la cosa fuera más patente todavía y recordara la calcinación de la propia sal infecta que yo había tenido hasta el momento, mi casa sufrió un incendio con bomberos y con toda la parafernalia que eso supone, y me quedé sin muebles y sin nada, y apenas con la casa. Me encontraba tan desnudo, tan sin nada, tan disperso, que no sabía qué hacer ni dónde estar. Entonces empezó la última etapa de mi disolución para pedir a Dios por mi recristalización. Y ese fue mi viaje, mi peregrinación a la Meca.
Los alquimistas dicen siempre, los textos antiguos, que un alquimista debe al menos peregrinar una vez en la vida. Unos lo hacían los cristianos a Santiago, los musulmanes a la Meca, y en fin, cada uno a su sitio. Entonces yo comprendí cuál era para mí el sentido de la peregrinación. En definitiva era nada, allí era el ser anónimo, la criatura delante del Creador, lo demás no importaba. Lo que yo sentí en aquel momento en la peregrinación a la Meca fue terrible, porque aparte de el esfuerzo físico que suponía con aquel sol y aquel calor, hacer aquellas caminatas y aquellas cosas, aparte de eso yo notaba físicamente como costras caían de mí, como debe ser algo parecido a lo que sienten las serpientes cuando cambian la camisa. Cuando llegué a Granada de la Meca, después de aquella experiencia, yo me sentía realmente un ser en carne viva, un ser nuevo y presto a empezar una nueva etapa, que era la etapa coagula. Yo me sentía sulfur puro, era un sulfur que acababa de ser purificado por esa peregrinación, y al muy poco tiempo después encontré el mercurio puro que necesitaba para formar la sal. Ese mercurio que encontré fue evidentemente el encontrarme con la que hoy es mi mujer, con la que fue la persona que hizo que mi obra alquímica empezara desde la coagulación. Y por otra parte, estaba claro que yo no podía, como cualquier alquimista, emprender la lucha contra el dragón si no tenía una dama a la que salvar. Vamos a comenzar el proceso coagula, que consiste en unir los tres principios, con los 4 elementos. El primero de ellos es el elemento tierra, y el principio que le vamos a unir es la sal. El mercurio lo vamos a poner sobre el elemento agua. El sulfur lo vamos a poner sobre el principio fuego. Y por último, sobre el aire, tenemos que insuflar mi propio aliento, a imitación del Creador. Es una inspiración que dura lo que dura una ejaculatoria que se va recitando de forma mental. La conjunción de esos 4 elementos de mi vida en un hecho concreto suponía tener que buscar o hacer una forma nueva de trabajo, algo que me permitiera vivir en el mundo de los 4 elementos, y que al mismo tiempo no me desviara excesivamente de la vía que me había trazado, de la vía alquímica con la que me iba a comprometer. Y así lo hice. Empecé junto con mi mujer a montar poco a poco, lentamente, porque tenía muy pocos medios, por no decir ninguno, un laboratorio en el que se recuperara la espagiria, por primera vez, la medicina alquímica, la espagiria, que había estado perdida concretamente desde 500 y pico años atrás en nuestro país. Una vez que los principios están puestos en los elementos, viene la segunda parte de la coagulación, que es la formación del cuerpo y del alma. El agua y la tierra forman el barro primordial con el que Dios hizo a Adán. El aire y el fuego van a formar ese hálito capaz de animar, de darle ánima a ese cuerpo. Por tanto, ánima y cuerpo. El proceso continúa animando a Adán, animando al cuerpo. Se dispone de un recipiente en el que con una goma la metemos dentro de lo que es el cuerpo y damos fuego al alma, de tal manera que se pueda ir el cuerpo, el barro vaya atrapando, porque está muy ávido de coger ese alma, vaya atrapando en su interior lo que del alma pasa hasta él. Eso también me ocurrió y mi Adán empezó a vivir, empezó a animarse, su cuerpo, que estaba todavía frío, empezó a recalentarse con el hálito vital de los demás, y especialmente de mi propia mujer. Y ese otro hombre nuevo, diferente del anterior, el rey ha muerto, viva el rey,
tenía que empezar a adaptarse pasando, como todo ser que nace, por las 7 esferas. Las 7 esferas suponen, en todas las cosas de la vida, no solo en la labor alquímica, en el caso de un alquimista, sino en todo el mundo, suponen 7 etapas fundamentales que ya pasamos antes de nacer en el vientre de nuestra madre y que podemos volver a pasarlas en la vida. 7 etapas concretas y que los sabios le han dado el nombre de las 7 esferas, le han dado el nombre de los 7 planetas del sistema solar, pero que no tiene nada que ver con los 7 planetas físicos del sistema solar, sino que es el nombre mitológico que le ha dado la tradición, ¿no? Nuestro Adán necesita para nacer un lecho, una cuna hecha de su propia naturaleza, y se la confeccionamos justamente con la misma planta de la que él fue extraído. Su nacimiento consistirá en subir y bajar 7 veces a través de las esferas, provocando una condensación cada vez mayor en lo que se llama el proceso de los regímenes, empezando por el régimen de Saturno y terminando por la Luna. La primera esfera, la esfera de Saturno, es la más lenta, es el principio de empezar a andar. Es una esfera de un poco de constricción, de defenderte, de verte en un mundo hostil. La segunda etapa la reconoces, es otra morada, como hablan los místicos, como habla Santa Teresa. La segunda etapa es la de Júpiter, la etapa jovial, como se dice su propio adjetivo. Es una etapa expansiva, una etapa de abrirse a los demás, una etapa de expandirse y mucho más agradable, ¿no? Después viene una etapa de Marte, que es una etapa marcial, una etapa más agresiva, donde el guerrero afila su espada, porque entiende que también en esa nueva vida tiene que defenderse. Después viene la etapa del Sol, en donde se marca el ritmo, de la vida, donde las cosas se ponen en su orden y el concierto es concierto y no desconcierto. Después vendrá la etapa de Venus, donde se tomará conciencia de la importancia de el amor y la generación, es decir, el dejar tu semilla. Más tarde vendrá la de Mercurio, que será la etapa de comunicación, cuando tomarás conciencia de que lo que has hecho y lo que eres, para que tenga valor, tiene que ser comunicado a los demás. Y por último vendrá la etapa de la Luna, que es la que te dará a la Tierra, que te dotará de las defensas suficientes y de la inteligencia suficiente para poder sobrevivir en ese mundo al que estás acercándote. Y después, como todo nacimiento, vendrá un parto, casi siempre doloroso, pero al fin y al cabo con el gozo después. Nosotros tenemos siempre la costumbre de cuando nace un niño, lo primero que hacemos es cogerlo en brazos y ponerle un dátil en la boca para que lo chupe y para que vea que en la vida, a pesar del dolor del parto, hay cosas dulces y merece la pena vivir. Todas estas etapas que las sufre cada persona pues, cuando nace, antes de nacer, en mi caso y en el caso de casi todos los alquimistas, de una forma voluntaria, no involuntaria como en el caso del nacimiento, las volvemos a recrear, las volvemos a tener en vida, como si viviéramos 2 vidas en una, u otra vida más. Como si matáramos al de antes y renaciéramos como el fénix de nuestras propias cenizas. Una vez nacido nuestro Adán, nuestro Osiris, como decían los antiguos, tan solo hay que hacer una cosa más, que es presentarlo al sol, a los ritmos del día y de la noche. Presentarlo a un proceso, eso se hace con un proceso que se llama la rotación solar. Se pone al sol para que conozca de los climas, para que conozca del frío y del calor, para que conozca de los ritmos del día y de la noche. Y cuando está ya terminado así, el niño ya está listo para entrar a la tinturoteca o al colegio de los demás niños. Cuando una persona sufre un mal, lo primero que hace es preguntarse el por qué. ¿Por qué yo? Eso lo pone directamente en conexión con su yo, con su intimidad más pura, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a nacer respuestas. Las
propias pequeñas experiencias, y no solo de enfermedades físicas, ¿no?, sino también de estados de ánimo, de enfermedades anímicas, como son estados oscuros y estados depresivos del alma, llegan a veces a que tú generes los remedios después para que a otras personas no lo sufran tanto. De Magonia, otro programa de colección a través de GDS, la radio que nos une. Volvemos al estudio número 2 junto a Carlos Matos. Qué testimonio, ¿no? Porque fíjate, Guillermo, cómo va narrando las operaciones espagíricas y lo que él mismo vivió en su vida personal, ese proceso de purificación, cuando va hacia la disolución, cuando se queda sin familia, después cuando vive la etapa del fuego y se le incendia la casa, después cuando él habla de la nueva coagulación, de la cristalización, hace la peregrinación a la Meca, y vuelve renovado y encuentra su Mercurio, que es la esposa, la compañera que lo acompañara hasta y estuviera con él hasta el día de su muerte. Nos parecía que era la manera más gráfica para poder comprender esta relación entre la operatoria, quien opera, y la propia materia. Sí, Carlos, siguiendo, ¿no?, este camino que él fue relatando, uno muchas veces habla de religión. Acá lo que se ve es lo espiritual, ¿no?, la espiritualidad que hay en este proceso, ¿no?, que también está muy relacionado. Acá, exacto, hay que aclarar lo siguiente, es decir, en este caso, bueno, él es musulmán, él se convierte al Islam, pero alquimistas, hay alquimistas musulmanes, alquimistas cristianos, alquimistas judíos. Lo importante era conocer este proceso que en otros alquimistas, en otros espagiristas también lo podemos ver. La vida de Paracelso es muy rica, la vamos a abordar en otro momento, donde también se pueden apreciar estas cuestiones de una fuerte interacción y la interpretación poética de la vida hasta en los momentos más complejos. Fíjate que él habla también al final de las 7 esferas, ¿verdad? Él habla y menciona la esfera de Saturno, en este orden: la esfera de Saturno, la esfera de Júpiter, la esfera de Marte, la del Sol, la de Venus, la de Mercurio y la de la Luna. Bien, esto tiene que ver con la astrología medieval, con la astrología antigua, pero mejor llamada astrología medieval. Ahora bien, ¿por qué alguien podría decir, seguramente nuestro amigo Sebastián Musso diría, bueno, pero el sistema solar no tiene ese orden? Por supuesto, no lo tiene. Y vamos a estar de acuerdo con Sebastián Musso que ese no es el orden del sistema solar. Pero ¿por qué se ordenan las esferas de esta manera? Porque los antiguos seguían la lógica de las órbitas. Desde la perspectiva geocéntrica, la más lenta era Saturno, después Júpiter, después Marte, después el Sol, después Venus, Mercurio y la Luna. Está organizada por velocidades en cuanto a las órbitas. Había un orden, había una lógica, no es que era una mera ocurrencia. Pero además, Javier Abu Omar aclara, estas 7 esferas hablan de otra cosa, no tiene que ver con los planetas. En tal caso, el planeta, el elemento al que puede representar o sobre lo que gravita,
son arquetipos. El Sol es un arquetipo. Acá Saturno es un arquetipo, el arquetipo del plomo, del caos, de lo lento, pero también de todas las posibilidades. Júpiter es el arquetipo de lo expansivo, la etapa juvenil. Después Marte, cuando se tiene que consolidar, es el arquetipo del guerrero que ya va frenando, y Sol, el del equilibrio, que son las etapas que vamos transitando en la vida, ¿no? Una vez que o por lo menos en teoría debería ser así. Una vez que nos consolidamos, ahí ya, bueno, pensamos en el amor y en la generación, como dice Javier, y en Venus, y después en Mercurio, el comunicar. Esto tiene que ver con la sabiduría antigua, y hay mucha poesía. Por eso los alquimistas y los espagiristas no distinguen entre ciencia en el sentido de la ciencia positiva de Comte y el arte. Hablan de una ciencia con conciencia. Nos queda para finalizar, un poco en homenaje al tiempo, un último testimonio, que es el de otro discípulo de Javier Abu Omar, que es Eloy Sanz, que también es poeta, es espagirista, es estudioso de la historia, y nos va a hablar con más detenimiento, y ya vamos a ir cerrando el capítulo de esta introducción a la alquimia y a la espagiria para poder profundizar y meternos con cuestiones más densas en el mundo del imaginal. Seguramente algún oyente se preguntará, bueno, pero ¿y dónde quedaron los elementales? Bueno, Paracelso habla de esto, aunque no se sabe muy bien si fue Paracelso o es una obra atribuida a Paracelso. Esta clasificación de los habitantes de los distintos elementos, ¿no? Los seres de tierra, de aire, de fuego, de agua, las ondinas en el agua, los silfos en el aire, las salamandras en el fuego y los gnomos en la tierra. ¿Y cuáles son esas misiones? Ahora, si Paracelso escribió sobre esto, hablaba de energías, hablaba de principios, hablaba de seres como los que nos pinta el cine, o hablaba de otra cosa. Por ahora vamos a dejarlo pendiente. Vamos al último testimonio, vamos a escuchar a Eloy Sanz para cerrar este homenaje que quisimos hacerle a uno de los espagiristas más importantes, a quien ha querido dar a conocer la tradición occidental venida desde Al-Ándalus de una manera prístina, de una manera pura, separándola de toda connotación con la nueva era, con cosas extrañas y ajenas a la auténtica espagiria. Hola a todos, nos encontramos en la biblioteca del Centro Bonastruc Saporta, también conocido como el gran cabalista Maimónides, en la ciudad de Girona. Nos encontramos aquí para tener una entrevista, una charla con Eloy Sanz, espagirista y poeta del alma, con alma de poeta. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya sé que esta pregunta te la han formulado muchas veces, pero cuando hablas de espagiria, realmente la reacción es de extrañeza ante esta palabra. Entonces vamos a empezar por donde siempre. ¿Qué es la espagiria, Eloy? En realidad, la espagiria es la alquimia, la antigua alquimia. Y la alquimia es una forma de conocimiento en el cual se intenta describir la naturaleza no como hecha de partes, sino al revés. Se intenta describir las partes como expresión de una voluntad universal, de unas leyes generales de la vida.
La alquimia es aquello que pretende entender el propósito de la naturaleza, despertar el fuego y la simiente que lleva escondida cada cosa, cada criatura, para cumplir su destino y ayudarle a llegar a su final. Ese propósito final de la naturaleza es un estado maravilloso, de armonía perfecta, del cual el operador forma parte y tiene que ver con una iniciación, pudiéramos decir así, mística o personal, y se le llama la gran obra. Pues bien, la Espagiria sería el nombre que el médico y alquimista Paracelso le dio a la alquimia con un propósito más sencillo, que es despertar ese fuego vital para elaborar medicamentos y utilizarlo para solucionar los problemas cotidianos, la enfermedad y el dolor de las criaturas. La elaboración de medicinas. Podríamos decir que la Espagiria es la alquimia aplicada a la elaboración de medicamentos y conocer las leyes de la salud y la enfermedad. Vale. A propósito de Paracelso, tú perteneces a un linaje andalusí. ¿Nos podrías explicar la diferencia entre estos dos linajes, que son los mayoritarios en la península, entre el andalusí y el paracélsico? En realidad no hay diferencia. Tanto el linaje andalusí como el linaje paracélsico provienen de una fuente común, que es la fuente del hermetismo occidental que nace en Egipto y es trasladado a la península, a Europa y primero a la península ibérica, pues por los musulmanes que recogieron el pensamiento egipcio, recogieron el pensamiento de los sabeos en el norte de Persia, en Harran, y que son todos de tradición hermética, y aparte y los integraron todos en la península ibérica. También hay que decir que tradujeron los textos griegos que proceden de Egipto, los textos que vienen de las escuelas pitagóricas y platónicas. Bien, este pensamiento hermético, que de raíz platónica y pitagórica, se desarrolla en la península ibérica y se aplica a la medicina. Y es pensamiento alquímico que se aplica a la medicina y es el origen de la alquimia y Espagiria andalusí. En realidad, Paracelso es un hombre, un grandísimo estudioso que recoge la tradición hermética y recoge también la tradición andalusí, seguramente a partir de su relación con un sabio en Turquía, turco, que se llama un alquimista Salomón Trismosín, de orígenes o antecesores andalusíes. Entonces, en realidad, la diferencia entre la escuela paracélsica y la escuela andalusí es simplemente formal. Al extenderse por Europa la escuela paracélsica desarrolla mucho el aspecto médico y el aspecto técnico de elaboración de medicinas y quizás pierde algo el aspecto teúrgico o mágico que sí que se conserva en la escuela andalusí. Toda la ciencia, el trabajo con el lenguaje, con las letras y con los números. Aunque Paracelso fue un gran teurgo también. Y según tengo entendido, tú has tenido varios maestros y los has tenido de los dos linajes, tanto paracélsicos como andalusís. ¿Nos puedes hablar de ellos? Mi primer maestro, la primera persona, yo soy un enamorado de la alquimia porque soy un enamorado de la naturaleza y del significado de la naturaleza desde que era un adolescente. A través de muchos avatares, pues conocí a un hombre, un médico, que era un espagirista de formación paracélsica, gran homeópata, de doble nacionalidad española y alemana, el doctor Les Mestaval. Entonces, este hombre era de formación paracélsica y fue el primero que me empezó a enseñar espagiria. Y fue este hombre el que me recomendó a mi maestro, que en gloria esté, Abu Omar Yavir. Pero en realidad, insisto, que no hay diferencia entre las dos escuelas. La única diferencia que puede haber es la que da el desarrollo en ambientes culturales diferentes. De acuerdo. También muchas veces se oye hablar tanto de la alquimia como de la espagiria como ciencia hermética, cosa que a mí me sorprende, porque yo lo encuentro más cercano al arte que a la ciencia. ¿Tú estás de acuerdo con esta afirmación? Estoy de acuerdo, pero debo puntualizar una cosa. Primero, que hermético, la gente normalmente lo entiende mal. Hermético no significa cerrado. Hermético significa ciencias de Hermes. Hermes es la expresión griega del dios Tot, egipcio, es el dios del lenguaje, el dios que da nombre a las cosas. Y por lo tanto nos habla de un aspecto importante del conocimiento de la alquimia, de saber el significado de las cosas.
Por lo demás, efectivamente, podemos decir que la alquimia y la espagiria son racionales, pero son metarracionales, van más allá de la razón. El significado profundo de las cosas no es irracional, pero tampoco se puede aprender solamente con la razón. Es necesario tener mente de artista y de poeta para saber realmente qué es lo que pretende la naturaleza y cómo nos enseña la naturaleza, para entender su lenguaje. Por eso los grandes alquimistas se llamaban artistas. Se dice que la gran obra no es una receta. La gran obra es un conocimiento de cómo la naturaleza crece y se desarrolla. De la misma manera que un jardinero no aplica solamente recetas. Un jardinero tiene que sentir la planta y tiene que ver en qué momento está. Y es algo que va mucho más allá de la ciencia y de la técnica. Acabas de decir que se les conocía como artistas, pero también se les conoce como filósofos. ¿Cuáles son las bases de la espagiria? ¿Es la filosofía? Es la filosofía, pero la filosofía tiene un componente que es un componente de amor, porque filo es amor, filosofía sería amor a la sabiduría. Insisto, el filósofo tiene que estar enamorado para poder realmente describir el cosmos. Los antiguos griegos consideraban la poesía como una forma de conocimiento, porque el significado último de las cosas solo se puede expresar por medio de metáforas, y esto hay que tener para ello alma de poeta o de niño. Cuando practicamos la espagiria, ¿qué esperamos conseguir? De otra manera, ¿cuáles son los fines de la espagiria? El fin fundamental de la espagiria sería entender las leyes de la naturaleza y su propósito. Y el fin último de la espagiria sería comprender la naturaleza y llevarla a su fin, es decir, la gran obra alquímica. Ese sería el propósito de la espagiria. Insisto que no hay diferencia entre espagiria y alquimia. Realmente, entender la espagiria también nos llevaría a entender las leyes de la salud y de la enfermedad. Porque al fin y al cabo, si la naturaleza hay que llevarla a un estado de perfección, es porque hay una imperfección y una cierta parte de caos que hay que purificar y que hay que separar. Entonces el aprendizaje de la espagiria implica aprender a separar lo puro de lo impuro. El fin primero y último de la espagiria sería el conocimiento de la alquimia y la gran obra. El fin segundo, el conocimiento del arte de la sanación. Por lo demás, el conocimiento de la espagiria nos lleva también a un trabajo interior, porque es imposible trabajar con la naturaleza sin trabajar con esa propia purificación interior. ¿Puedes extenderte un poquito más en que si el trabajo espagírico representa también un trabajo personal? O sea, de otras maneras, si no yo voy transformando la materia, me transformo a mí mismo. Efectivamente, porque una de las cosas y una de las leyes herméticas es que realmente la separación entre las cosas es ilusoria. Y el alquimista y el espagirista toma conciencia totalmente de aquello que tiene en común la materia con la que está trabajando, que no es más que un espejo suyo y su propia alma. Entonces se establece un puente, se establece una conexión mágica. Y trabajando con un elemento exterior, estás trabajando contigo mismo. Es decir, la vía alquímica es también una vía de trabajo interior, una vía, pudiéramos decir, de ástesis, como decía Abu Mayavir, mi maestro. ¿Qué disciplinas entrarían en el estudio de la espagiria? O mejor dicho de otra manera, ¿qué es aquellos conocimientos necesarios para llevar a buen término la espagiria? Pues yo diría una cosa, que lo primero que hay que hacer para llevar a buen término la espagiria o la alquimia sería olvidarlo todo. Es decir, primero olvidar, porque implica un cambio, una apertura, una forma de visión diferente de la naturaleza, del conocimiento académico y racionalista que hemos aprendido en nuestra cultura. Por lo demás, pues bueno, podríamos decir que la filosofía, sobre todo la filosofía griega, platónica y neoplatónica y pitagórica, y sobre todo sensibilidad hacia la naturaleza. No creo que sea necesario un conocimiento de muchas disciplinas para entender la alquimia y la espagiria. Sobre todo apertura a la naturaleza. Un pastor de cabras puede ser un buen espagirista.
Por disciplinas como la botánica, la astrología, la misma química o conocimientos más ocultos como la cábala. La astrología es realmente un conocimiento útil y muy importante en la espagiria, el conocimiento de la astrología, efectivamente, porque una de las tres disciplinas de la sabiduría de los antiguos es la astrología, junto con la alquimia y la magia. La astrología es muy importante. Por supuesto, viene bien el conocimiento si vamos a trabajar con plantas de la botánica, aunque la forma de mirar las plantas un espagirista es muy diferente de la de un botánico actual. El espagirista se preocupa mucho del alma de las cosas. La química no la considero muy necesaria, la química, aunque puede venir bien, algunas cosas de química puede venir bien. Sobre todo la filosofía y tener el alma de un niño. Está bien tener, y la astrología no viene nada mal para el conocimiento de la espagiria. Es más, la creo muy importante, la considero muy importante. Entonces no es necesario el estudio. Vamos a ver, he hablado de una manera ideal y filosófica. Desde luego que lo primero es tener el alma de un niño y olvidarse de lo que nos han enseñado. Si vamos a trabajar con las plantas, pues sí es conveniente tener cierto conocimiento de las especies botánicas y de la biología elemental de las plantas. Si vamos a hablar de espagiria médica, pues hombre, no está mal tener un cierto conocimiento pues, de la fisiología y de la anatomía humana. Más de la fisiología, porque en realidad a nosotros no nos interesa tanto la forma de los órganos como cómo funcionan. Y desde luego me parece muy importante el conocimiento de la astrología. Seguramente para responderme a esta pregunta vamos a tenernos que sumergir en la historia. Y es, ¿por qué ha llegado a este desconocimiento, vamos a decir, social y cultural de lo que es la espagiria? ¿Qué ha pasado cuando otras medicinas tradicionales, como la china o la ayurveda, aún siguen vivas y son tienen la misma raíz? ¿Qué pasó en Europa? Hay varias razones para este desconocimiento o este olvido. El primero es una interpretación fundamentalista pues, de la religión, que en un momento determinado pues, vio en todo lo relacionado con el pensamiento hermético reminiscencias de magia y una competición o algo opuesto a las enseñanzas de la Iglesia. Esto durante la baja Edad Media no era muy fuerte. De hecho, muchos sacerdotes cristianos y filósofos cristianos pues fueron estudiosos del hermetismo. No obstante, ya cuando entró la Inquisición y ya en la Alta Edad Media y posteriormente ya en la Edad Moderna, con el auge de la Inquisición, pues sí, esta forma de pensamiento, el pensamiento hermético, se consideró herética. No todos, pero sí a las instancias, los grandes poderes eclesiásticos lo veían así. Sobre todo lo que tenía que ver con influencia morisca se consideró negativo. Entonces la alquimia pasó a ser practicada en secreto. No obstante, la espagiria en los países de influencia protestante del norte de Europa, pues sí que se extendió, pero aún así todos los pastores protestantes no veían muy bien la parte mágica de la espagiria. No obstante, allí se desarrolló más. Posteriormente lo que pasó es que la práctica dentro de la alquimia y de la espagiria pues surgieron charlatanes, surgieron vendedores de humo, por decirlo así. Entonces esto desprestigió el pensamiento hermético. Y poco a poco fue surgiendo el pensamiento racionalista, ya en el siglo XVIII, con Descartes, y las autoridades intelectuales empezaron a considerar la espagiria y la alquimia como cosa de brujos. No obstante, siguió practicándose y siguió estudiándose y volvió a renacer, efectivamente. Volvió a renacer con otros nombres. Puedo decir que volvió a renacer a través de la homeopatía de Hahnemann, aunque ya muy desprovista del aspecto esotérico y mágico, y desde luego volvió a renacer a través de un gran sabio alemán en el siglo XX, Rudolf Steiner, y la medicina antroposófica. De alguna manera podríamos decir que la espagiria es la medicina tradicional europea. ¿Qué paralelismos hay entre esta medicina y la medicina tradicional china o la ayurveda?
Y tal vez para que sea más ilustrativa la respuesta lo podríamos enfocar en los 3 principios. Bien, vamos a ver. Realmente la tradición alquímica que conocemos en Occidente a través del hermetismo que procede de Egipto, en realidad es una tradición universal. Nuestro maestro, mi maestro Abu Omar Yabir, decía que la sabiduría siempre se parece a sí misma. Entonces se puede rastrear el pensamiento hermético en muchas tradiciones de la humanidad, fundamentalmente en la antigua China, a través del taoísmo y la medicina tradicional china, y en la India, en el Ayurveda. Realmente todas estas grandes tradiciones son cosmogonías, y estas cosmogonías, curiosamente, se parecen muchísimo unas a otras, solo se diferencian en cuestiones culturales. Por ejemplo, la estructuración de la energía primordial del universo en 3 manifestaciones, en 3 principios, se da absolutamente en las 3 tradiciones. Los hindúes hablan de las 3 doshas, en la filosofía taoísta se habla de los 3 mundos, y en el organismo de los 3 yaos, y en la filosofía hermética se habla de los 3 principios universales, el sulfuro, el mercurio y la sal. Pero realmente son 3 manifestaciones primarias de la fuerza fuente de toda fuerza, el espíritu universal. Quiero decir que en realidad no es que haya conexiones entre estas tradiciones, sino que son la misma tradición universal, cuyo origen no se sabe, que se manifiestan en 3 aspectos, en 3 mundos culturales diferentes. O sea que lo que quieres decir es que, aunque del mismo origen, culturalmente se expresan de manera diferente, y lo que los chinos llaman chi, lo que los hindús llaman prana y lo que los espejistas llaman spiritus mundi, ¿es el mismo concepto? Efectivamente, es lo mismo, aunque puede tener matices o aspectos distintos según la cultura en la que se expresa, pero efectivamente es lo mismo. Me gustaría ahora que entráramos en la vertiente más terapéutica de la espágica. Uh-huh. En el mercado podemos encontrar hasta productos espagíricos. ¿Qué nos diferenciaría un producto espagírico de uno que no lo sea? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fundamentalmente la diferencia fundamental es la presencia del spiritus mundi. Esto es fundamentalmente. El espagirista y el trabajo espagírico, aportando sobre todo la sal de la planta, que se encuentra oculta en las cenizas, consigue atraer el spiritus mundi, que es el que da forma, por decirlo así, al alma de la planta, y el que reconecta a este preparado con la vibración del cosmos. Nos hablas del espíritu mundi, pero mucha gente no sabrá qué es. Bien, se nos dice en nuestra tradición, dice la tradición del esoterismo musulmán, en el Corán está escrito, y te preguntarán acerca del ruh, que es como llamaban, como se llama en árabe, el espíritu universal. ¿Sí? Dice, pocos son los que pueden hablar de él. El spiritus mundi es esa fuerza fuente de toda fuerza, que sería aquella herramienta que utiliza el Creador para dar forma al mundo. Sería la primera criatura manifestada, pero no es una energía ciega y desordenada, es una fuerza consciente. Es la primera criatura a través de la cual se expresa y se despliega el universo. Los alquimistas llamaron spiritus mundi, en hebreo es el ruach, ruach, en árabe ruh, y en la China es el chi, en la India es el prana, pero es la primera manifestación de la voluntad del Creador y donde la copa donde se despliega su voluntad. Y en un remedio espagírico, ¿no tendrían que estar también presentes los 3 principios, la sal, el azufre y el mercurio? No estamos hablando de los elementos químicos. Desde luego que tienen que estar. Y entre los 3 forman el vaso donde va a entrar el pájaro de Hermes. Entre los 3, en la adecuada proporción, hacen el vaso
donde va a reposar el Spiritus Mundi. Pues me gustaría que aclararas que no estamos hablando realmente de los elementos químicos, no estamos hablando del hidrógeno líquido ni del azufre que quema. Efectivamente, no estamos hablando ni del azufre de las minas, no estamos hablando del mercurio de las minas, ni estamos hablando de la sal del mar. Estamos hablando de tres aspectos de manifestación de la materia que resuenan con tres aspectos diferentes del Spiritus Mundi, es decir, de la energía básica del universo. Tú como espajerista te dedicas tanto a la docencia como a la terapéutica. ¿En qué consistiría una terapia espagírica? Bien, el espagirista primero entiende el universo como armonía de las partes. Las partes existen porque hay una armonía perfecta. La armonía perfecta definiría la salud. La desarmonía entre los distintos aspectos de la energía vital en el organismo sería lo que constituye la enfermedad. Entonces el espagirista tiene herramientas para captar qué tipo de desarmonía se produce en la persona. Por decirlo así, si el organismo entero fuera una danza, una coreografía, ¿cuál de los bailarines está desafinando o está perdiendo el paso? O si fuera una orquesta, ¿cuál de los músicos está desafinando? Para eso tiene herramientas, pero para eso tiene una conexión con la naturaleza y una intuición. Tiene un instrumento que es ser capaz de ver aquello que está más allá de él mismo y del paciente y que sin embargo les une. El espagirista también dispone de herramientas para poner en conexión y en relación cada uno de los aspectos de la energía del paciente con los distintos aspectos de la energía del cosmos, que se manifiestan en olores, en colores, en sabores, en tipos de plantas o en tipos de minerales. El alquimista sabe leer el cosmos, entonces puede saber cuál de los elementos de la naturaleza, y cuando hablo de elementos de la naturaleza no me refiero solamente a elementos estrictamente materiales, sino también colores, olores, sonidos, palabras, resuena con los aspectos desequilibrados de la energía vital del paciente y puede devolver el equilibrio. En realidad, una terapia espagírica es una cuestión de sintonía, de resonancia con el paciente. Y tiene muchísimo de arte. Puedo decir una cosa, la consulta muchas veces ya es una herramienta terapéutica. Entonces estamos viendo que realmente la espagiria es una ciencia muy antigua. Entonces, como ciencia antigua, ¿qué puede aportar al hombre moderno? Al hombre moderno, la espagiria, como toda la ciencia de los antiguos, le puede aportar algo que está perdiendo y que es terrible que pierda, que es el significado de la naturaleza y el significado de la vida. Le puede aportar conocer el significado de las cosas y por lo tanto devolver a la vida y a la naturaleza propósito y aprender a respetarla. Esto desde el punto de vista más importante, más filosófico y principal. Desde un punto de vista secundario, en la medida que la espagiria y la alquimia ve a la naturaleza como un todo integrado y puede poner en relación cosas entre sí, digamos, es un aprender a leer la naturaleza, pues es una herramienta valiosísima para establecer conexiones y relaciones entre cosas aparentemente diferentes. Y por lo tanto, para el médico es un auxiliar valiosísimo para ver relaciones entre síntomas y órganos aparentemente desconectados, por ejemplo. Es decir, le puedo aportar dos cosas. Primero, aprender a leer la naturaleza como un todo y ver relaciones ocultas. Y segundo, y la principal, respetar la naturaleza como algo sagrado y que tiene un sentido y un propósito en cada una de sus criaturas. Cosa que para el hombre moderno es fundamental, porque la ciencia sin conciencia está destruyendo la naturaleza. Actualmente se están ofertando muchos cursos online. ¿Tú crees que la espagiria podría formar parte de estos cursos como transmisión de este conocimiento antiguo? Creo que puede hasta cierto punto. Se pueden enseñar las bases filosóficas de la espagiria, se pueden enseñar online, no cabe duda. Se pueden enseñar conocimientos teóricos, se pueden enseñar manipulaciones de laboratorio y prácticas técnicas. Se pueden dar conocimientos básicos que abran la puerta, pero la espagiria no es solamente un conocimiento
por decirlo así, intelectual, un conocimiento intelectual. La espagiria requiere una transmisión, algo que pasa de manera más misteriosa del maestro al discípulo, y para eso es fundamental la presencia. Se puede hasta cierto punto abrir las puertas y transmitir la iniciación a la espagiria online, se pueden dar conocimientos que luego el propio alumno, a partir de su profundización en esos conocimientos, pues puede llegar a abrirse a esa conexión. Pero la transmisión espagírica, tal como decía Abu Omar Yabir, tiene que ser presencial y directa, porque hay una transmisión sutil que va mucho más allá de las palabras. Pues seguiremos viviendo en el misterio y darte las gracias por tus respuestas. Pues yo muy agradecido también a vosotros por el interés y por la oportunidad de dar a conocer esta bellísima tradición que cada vez es más necesaria. Una ciencia al servicio de la conciencia y del amor. Una ciencia con significado. Puertas de Magonia, todos los martes desde las 20 horas a través de GDS, la radio que nos une. Ya vamos a conectar con el estudio número 2 junto a Carlos Matos y un programa especial, ¿no? Especial justamente. Y mañana Carlos Matos va a estar como invitado en el programa, en el Café Literario de Adela Sánchez Avelino. Así que lo vamos a tener a Carlos Matos también en este programa literario, y vamos a ver de qué nos va a hablar Carlos mañana desde las 18 horas. Le mandamos un saludo para Mariana, gracias por acompañarnos, a Juan desde Parque Luro, a Julieta desde el barrio Pueyrredón, aquí de Mar del Plata. Un saludo también para nuestra amiga Esther, para el Café Ufológico, que siempre está presente, gracias a Lorena y a toda la gente del Café Ufológico. A la gente de Ecuador, amigas de Ecuador que nos están sintonizando desde el comienzo del programa, para Ketty y familia, muchas gracias también por estar. Un saludo para Paraguay, también para Hortensia Santa Cruz, para Tetel Hugo Sam, desde Pachuca, México. Y en esto no caímos con Carlos, porque Carlos me parece que es como yo, no estábamos tanto en esto, porque acá Hortensia, Carlos nos dice feliz martes 13. Yo ni bolilla le di, como se le dice así en la calle. Sí, vos sabés que a mí me pasó lo mismo también, la verdad que lo del martes 13, qué sé yo. Sí, podíamos, era también caer en un lugar común. La verdad, Guillermo, seamos claros con nuestros oyentes. Hubiera sido muy fácil hacer un programa sobre el martes 13, hablar de la historia de por qué el martes, por qué el 13, pero lo han hecho todas las radios, todos los martes 13, por lo menos de que yo tengo uso de razón. Así que bueno, por eso lo dejamos pasar. Otro día podemos. No, que aparte tampoco somos de llevarle mucho el apunte, ¿viste? No, pero te digo, ahora caigo recién. Ayer se nombró en un programa, sí se nombró, pero viste, cuando uno no le lleva el apunte a esas cosas, tampoco le das lugar. No, tiene interesante el martes 13, que por ahí te invitan a comer panqueques, viste. Desde ahí está bueno. Desde ahí está bueno. Bien. Porque, bueno, a mí me gustan, qué sé yo, por ejemplo, con dulce de leche, con manzana, con limón. Nati los prepara muy, muy ricos con limón, espectaculares. Pero sí, un día podemos hablar también, de volver a hablar de estas cuestiones, pero la idea es meternos un poco más a fondo, ¿no? Y me parece que pudimos hacer una buena síntesis desde 3 testimonios acerca de la espagiria, y en el último también se habló de Paracelso, además de Yabir Abu Omar,
creo que ya les hemos compartido a los oyentes las herramientas suficientes para poder profundizar en programas sucesivos esta cuestión de las ciencias sagradas, para cuando también volvamos a la cuestión de la cábala, y se comprenda con mayor profundidad la influencia que tuvo en Occidente. Y vos hablabas mañana de un programa literario. Va a estar bueno poder participar ahí, en este programa. Bueno, es que estuvimos hablando en parte de literatura también, ¿no? Y todo lo que se expuso acá tiene mucho que ver con una obra que vamos a analizar, pero no analizar desde el punto de vista escolar, digamos, libresco, sino compartirla desde el hecho de dejarnos interrogar, ¿qué es la Divina Comedia? Todos los elementos expuestos hoy acá aparecen en la Divina Comedia. ¿Te acordás cuando analizamos el Soldadito de Plomo desde la óptica de la alquimia? Sí. Acá aparece acá creo que los que escucharon aquel programa terminan de cerrar el puzzle. Bueno, Guillermo, hemos hecho un largo recorrido. Hoy no jugó Argentina, estamos contentos por el triunfo. Sí. Por el triunfo de Argentina. Y por Messi, la verdad que lo han acusado tanto de pecho frío a Messi, que tenía bien merecido. Lástima el gol que se perdió en último momento, ¿no? Pero bueno, y no era martes 13, fíjate. No era martes 13. No era martes 13. No, era un sábado 10. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno. Bueno, fue un programa especial que como siempre les contamos, a partir de mañana ya va a estar para que lo puedan volver a escuchar y compartir. Tenemos mucha gente que está ahí en el podcast y que lo vuelve a escuchar o que lo escucha por primera vez, así que también le mandamos saludos a toda esa gente. Sí, vos saludás a la gente del Café Ufológico. También me estaban llegando mensajes por acá por WhatsApp del café, también Esteban Lingeri ahí puso en el grupo del café. Y bueno, la verdad que contentos de poder adentrarnos más en estos aspectos que no son comerciales, que sí son culturales y que está bueno que los rescatemos y que los pongamos a consideración, sin pretender dictar cátedra de nada. Como siempre decimos, Guillermo, que cada cual piense lo que quiera, que cada cual desde su libertad de conciencia analice, tome, juzgue, deje de lado, pero no deja de ser una serie de insumos que nos enriquecen para poder ensanchar esa visión del mundo. Así es, Carlos. Bueno, abrimos la ventana un poquito del conocimiento. Será hasta la semana que viene, a las 20 horas, en un nuevo capítulo de A las Puertas de Magonia. Muy bien, Guillermo, nos encontramos entonces el martes que viene a las 8 y bueno, mañana también estaremos por estos pagos de GDS Radio. En Facebook nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata.
no he llegado hasta aquí. Son tus lágrimas tormento, porque no eres feliz. Desde aquí arriba veo más de lo que pueda soportar mi alma. Si me pudieras ayudar durante un día nada más y luego te vas. No llores por mí, mi alma va a estar contigo. Fue bello vivir junto a ti, aunque tanto he sufrido. Por morir en el intento, nada pierde este pobre infeliz. Hoy llega el frío y ya era invierno en mi alma que se deshiela ante ti. Me desgarras cuando te vas y me llenas al llegar con tus manos vacías. Si me amas de verdad, debes seguir hasta el final, aunque me veas llorar. En la noche, la música forma parte de ti. Déjate llevar. GDS, Radio Mar del Plata, la radio que nos une. Invierno 2021. Invierno 2021.